Las infecciones de transmisión sexual generalmente se adquieren por contacto sexual, vaginal, anal y oral, aunque no haya penetración, y durante el intercambio de fluidos vaginales, la sangre, la saliva, el semen y otros fluidos corporales. Existen diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual que pueden causar severos y graves problemas, en especial si usted no sabe que tiene una. La gonorrea y la clamidia son bacterias que pueden dificultar e imposibilitar la capacidad de una mujer para tener un hijo. El virus del papiloma humano, que existen más de 150 tipos diferentes, algunos causan verrugas y lesiones genitales y otros son responsables del cáncer de cuello uterino en la mujer. El VIH es el virus que causa el SIDA. Destruye las células del sistema inmunológico dejando al organismo totalmente indefenso. Cualquier persona que sea sexualmente activa se arriesga a estar en exposición de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y ellas no distinguen raza, grupo social, religión, etnia, sexo. Un simple contacto sexual con alguien infectado es suficiente. Es por eso que hoy, en Total Genetics, tenemos el gusto, el placer y el privilegio de tener una conversación con una especialista en la materia. Ella es gineco-obstetra. Con nosotros, la doctora Carmen Mantellini. Bienvenida. Gracias Ernesto por la oportunidad, a ti y a tu equipo. Hablando de la situación actual, ¿de qué manera, no sé, bueno, es muy reciente también, pero para saberlo, pero afecta de alguna forma el COVID-19 con mayor propagación de enfermedades de transmisión sexual? Oye, al contrario, ¿no? En relación a la cuarentena, pues ha evitado los contactos sexuales. Digamos que las redes sociales y la conexión en línea son la forma de interacción predominante en general, porque sabemos que en algunos sitios se incumple con las medidas de distanciamiento social o de cuarentena voluntaria. Donde sí impacta el COVID en relación a la salud sexual y reproductiva es en el retraso en la atención de salud, en el retraso en la vacunación, cuando hablamos de virus de transmisión sexual que tienen una vacuna para prevenir. Entonces, ahí es realmente el impacto, ¿no? Pacientes que, fíjate que ya llevamos de aislamiento unos 3 meses, por lo menos unos 114 días desde la restricción en Venezuela, y muchas personas pues esperaban en este periodo iniciar su visita ginecológica, y entonces ahí es donde está el impacto, ¿no? En el retraso en la atención. Se hablan de infecciones de transmisión sexual y de enfermedades de transmisión sexual. ¿Podemos establecer la diferencia? Claro que sí. La infección es cuando estás en contacto con este microorganismo, que sabemos que los gérmenes de transmisión sexual los agrupamos en grupos, bien sean bacterias, virus o parásitos. Y enfermedades es cuando esta infección produce una lesión, una alteración en el huésped, es decir, en nosotros, en aquellas personas que adquieren la infección. Es decir, tener la infección no quiere decir padecerla. Ahí está la diferencia entre infección y enfermedad. Sí, inicialmente sí, porque lamentablemente la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual cursan de forma asintomática, es decir, el paciente, en mi caso hablo de la porque soy ginecólogo y atiendo exclusivamente mujeres, no sabe que tiene este germen, no sabe que tiene esta enfermedad. Entonces, como bien habías mencionado previamente, basta solo un contacto sexual para adquirir este germen. Y entonces, si no tengo síntomas, pues no acudo a pedir ayuda, ¿no? Y de ahí te agradezco la oportunidad de llevar la voz al mayor número de personas posibles, esta toma de conciencia, esta necesidad de consultar, porque generalmente no voy a tener síntomas asociados con esta infección. ¿Qué debe hacer una mujer para evitar y para prevenir una infección de transmisión sexual? Bueno, en este caso la mujer, pero igual va para el hombre también, pero hablemos de la mujer, porque tú eres especialista en mujeres. Así es, fíjate, lo primero en prevención primaria hablamos de la vacunación por el virus del papiloma humano, que es la vacuna que tenemos disponible para los gérmenes de transmisión sexual. También la vacuna contra hepatitis B, que se considera un virus de transmisión sexual. Y de la mano de esta prevención primaria tenemos la educación sexual, porque la sexualidad responsable es otro nuestro gran aliado. El yo conocer con quién voy a tener relaciones sexuales, utilizar las medidas pertinentes de protección en relación al uso de preservativos,
que van a evitar, van a disminuir el riesgo de que yo me infecte con estos gérmenes que habíamos comentado, transmisión sexual. Ujú. Y cuando hablamos de prevención secundaria, después una vez que tuve una relación sin protección, por ejemplo, tenemos en el país y en el mundo lo que es el tratamiento post-exposición, sobre todo para el virus de inmunodeficiencia humana, que bien comentabas que afecta la inmunidad del huésped, de esa persona infectada. Tenemos esas primeras horas donde esa persona debe de saber identificar y solicitar ayuda de que tuvo una relación sin protección o por el contrario utilizó un preservativo y el preservativo se rompió durante la relación sexual. Entonces contamos con esas 48 horas, incluso 72, para iniciar el tratamiento antirretroviral y evitar entonces que esa persona adquiera la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué más puedes hacer? Pues hacemos un análisis, una consulta en ese momento para identificar alguna otra sintomatología, por ejemplo, flujo, alguna alteración colposcópica, algo que nos ayuda a orientar si esa persona tiene o no una infección por un germen de transmisión sexual y en base a eso indicar un tratamiento oportuno, bien sea para el VIH, como lo acabo de mencionar, o para otro germen que en ese momento yo pueda sospechar o detectar. ¿Cuáles serían esos síntomas que hacen sospechar a una mujer que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual? Como te decía, generalmente los gérmenes de transmisión sexual cursan sin síntomas, pero el síntoma, en caso de que lo tuviera, podría Ujú. ser un flujo genital fétido, en el caso de la tricomona, que se considera un parásito de transmisión sexual. Pudiera ser verrugas, cuando el VPH produce verrugas en la persona que adquiere este virus. Pero de resto, lo que busca el ginecólogo en la mujer sería a través de la colposcopia o la vulvoscopia, lesiones asociadas a la infección por virus de papiloma humano. Y en el caso de gérmenes como clamidia, uroplasma, neisseria, que produce la gonorrea, lo que buscamos detectar es a través de la prueba, una prueba genética, en este caso multiplex, que se toma una muestra del cuello uterino y se busca determinar la presencia de estas bacterias que no contamos con otras pruebas. A diferencia, por ejemplo, del sífilis, de la hepatitis, el VIH, incluso del herpes genital, que contamos con pruebas serológicas, es decir, pruebas en sangre, para saber si hay una infección activa o pasada por alguna de estos gérmenes que acabo de mencionar. ¿Cómo llegan esos gérmenes? Por ejemplo, parásitos, protozoarios también, algunos insectos, algunos, Sí. bueno, bacterias, obvio, y virus. ¿Cómo llegan Mira, a la por vagina o al hombre? fíjate, te puedo hablar de la mujer en relación al contacto sexual, ¿no? Cuando hablabas Ujú. de parásitos o el Trius pubis, que tiene ese nombre tan feo o coloquial, es sencillamente a través del roce externo, por ejemplo, en el caso de este germen, el Ujú. roce externo, él se aloja en los vellos del pubis en la mujer, en la vulva. En relación al resto, al parásito, a los virus o a las bacterias de transmisión sexual requieren un contacto sexual. El VPH puede ser a través también del sexo oral, como lo es el VIH, pero es menos frecuente. Sin embargo, es posible y está documentado, pero requiere del contacto sexual. De ahí que iniciamos la vacunación contra el VPH, idealmente en todas aquellas niñas y adolescentes antes de que inicien su vida sexual. El resto de estos gérmenes, como bien habíamos mencionado, es a través del contacto. Bien, ¿en qué momento se vacuna o se debe vacunar a un adolescente? ¿Qué efectos secundarios trae la vacuna? ¿Cada cuánto tiempo habría que ponerse esa vacuna? Y si funciona también para los hombres. Definitivamente sí, fíjate, lo ideal es arrancar entre 9 y 12 años, ese digamos que es en el momento ideal donde vacunamos a niñas y niños. Luego hacemos lo que los americanos llaman el catch-up, en cualquier momento que ellos lleguen a la consulta, hacemos vacunación. En los menores de 15 años se requieren solo 2 dosis, una primera dosis en el momento que se inicia el esquema y la segunda dosis a los 5 meses de la primera, pero debe ser en ese periodo de 6 meses. En los mayores de 15 años hacemos un refuerzo al primer mes de la primera dosis y la segunda dosis se mantiene igual, es decir, a los 6 meses de la primera, entre el quinto y sexto mes de la primera dosis. Y así lo mantenemos e incluso está aprobado el uso de vacunas en mujeres y hombres adultos hasta los 45 años. Y ya se empieza a flexibilizar incluso en aquellas mujeres mayores de 45 años que no tengan una pareja estable, que se mantengan con vida sexual activa, porque bien mencionabas, con cada contacto sexual
persista y se mantiene el riesgo de la infección por cualquiera de estos gérmenes de transmisión sexual, lo mismo que para el virus de papiloma humano. Es decir, aun si tengas 50 años, si tienes una relación nueva, puedes entonces infectarte con el virus de papiloma humano. ¿Funciona la vacuna para los hombres, para los adolescentes? Sí, También. definitivamente sí, claro, claro que sí. En el hombre, el VPH en relación al cáncer está más frecuente el cáncer anal en hombres que tienen relaciones con hombres y el cáncer de cuello de cuerdas vocales en los hombres heterosexuales. Sin embargo, se considera que genera también lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y entonces los esquemas de vacunación van dirigidos a niños y niñas. Si tú tuvieras que priorizar recursos en ambientes de bajos recursos, tú lo dirigirías solamente a niñas o a mujeres, pero Ya. está diseñada y concebida para ambos sexos.